Buenas noches, a nuestro grupo le correspondió el tema El lenguaje y la configuración del pensamiento. Está conformado por Judy Morillo, Sandra Balbuena, Natalia Pinto y Carolina Moreno. Vamos a empezar hablando acerca de un punto importante que es el lenguaje signo del pensamiento. Todo esto lleva a hablar de las teorías que desde un principio nos han llevado a entender cómo el lenguaje es parte fundamental de nuestro pensamiento y de la manera en que nosotros expresamos lo que sentimos y lo que tenemos cada día, cada vivencia y cada momento. Es de aclarar que desde el inicio, como lo muestra Piaget, pasamos por cada una de las etapas necesarias, las cuales nos permiten poner atención, memorizar, comprender, formalizar y verbalizar cada una de las situaciones que se presentan en nuestros contextos. Todo esto con la necesidad de poder transmitir información clara y certera de lo que nos está pasando y de lo que estamos viviendo. Pero hay un punto clave que es cuando nuestras palabras no pueden argumentar lo que tenemos en mente, lo que queremos hacer entender a los demás, y es cuando nace algo que se llama el signo del pensamiento. Esto va relacionado a que debemos buscar la forma de tener expresiones, gestos, palabras que no vayan mucho con relación a eso, pero sí que los demás nos entiendan y que puedan ejecutar los procesos cognitivos de estas acciones. El cerebro y el lenguaje. La neurolingüística intenta responder a la pregunta sobre cómo el cerebro hace posible el lenguaje en este momento de la ciencia. Hay dos momentos importantes. El primero, en 1861, Paul Broca ubica una zona concreta en el córtex del hemisferio izquierdo que indica la capacidad excesiva y motora. El segundo, en 1873, Wernicke localiza la capacidad comprensiva sensorial de la segunda circunvolución del lóbulo temporal izquierdo. Estos dos descubrimientos permitieron la diferencia funcional del izquierdo de los diestros como el dominante para el lenguaje. Poco a poco se le ha dado la atribución al cerebro de la actividad del lenguaje, que no es en una sola área, sino que queda ubicada en varias áreas. Hay estudios que demuestran que personas con habilidades especiales patológicas pueden dar una reorganización cortical. Se dice que el hemisferio derecho tiene la capacidad de comprender la relación de las palabras entre sí. Desde 1800, han habido muchas teorías desde tiempos atrás de cómo se haya llegado al pensamiento. Para Edgar de Bono se desarrolla el pensamiento creativo que permite generar nuevas hipótesis para la solución de los problemas. Para Howard Gardner critica la influencia del pensamiento lógico-matemático desde Platón y Descartes. Parte del pensamiento no es una actividad única, se relaciona con una cantidad de formas diferentes de capacidades mentales. Se dice que otras personas tenemos la capacidad de solucionar las preguntas que nos hagamos, solucionar los problemas que tengamos. Cada persona tiene su propia forma de pensar, su lógica y la manera de solucionar sus problemas con una explicación neurobiológica. Gardner dice que tenemos 7 inteligencias de la neurolingüística: la lógico-matemática, la musical, la espacial, la corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Una de las más estudiadas son la inteligencia lingüística, que es la que procesa la información utilizando, incluyendo las competencias fonológicas, sintácticas, pragmáticas, la lógico-matemática, que dice que es la que nos ayuda a desarrollar la parte del razonamiento y de la lógica del cerebro, sin tener que tener una relación con los objetos físicos. Otras teorías se han dedicado a estudiar los procesamientos mentales y sus contenidos durante el proceso del aprendizaje. Cuando aprendemos, hacemos una serie de procesos en el pensamiento, que es poner atención, memorizar, comprender, reflexionar, racionar, descubrir e inventar. En el momento que el profesor ve un objeto de estudio y responde, da un proceso en la mente que se llama evocación o recuerdo. Esta es una representación mental que permite ver el lenguaje interior.
Cuando queremos comunicarnos con nosotros mismos, manejamos la parte real e imaginaria y podemos transmitir la información. Los profesores siempre deben tener un lenguaje adecuado para transmitir la información a cada uno de los estudiantes, para que asimismo entre ellos haya un puente y tenga una mejor comprensión en el lenguaje, en el momento de la comunicación. Buenas tardes, compañeros. Uno de los temas que les voy a explicar es el lenguaje interno según Vygotsky. Los movimientos articulados latentes que acompañan a la lectura, audición o pensamiento silencioso, era lo que nos decía la teoría de Vygotsky. Se trata de un lenguaje sin sonido, subvocalizado, una actividad previa al habla, un lenguaje sin voz, una función en sí misma, una forma básica de pensamiento sin palabras. Los filósofos de la antigüedad consideraban que pensar era hablarse a uno mismo en silencio. Pensamiento y lenguaje hablado era una misma cosa y puede definirse el pensamiento como procesos subvocales en la laringe. Los primeros estudios sobre el lenguaje interno estaban basados en la introspección y en observaciones clínicas sobre los trastornos del lenguaje, observándose que el lenguaje interno estaba constituido por imágenes verbales de modalidad diversa, como por ejemplo acústica, motora y visual. La interrupción del mismo era explicable por disfunciones intelectuales relacionadas con la afasia. En los niños este lenguaje no solamente es para comunicarse con los otros, sino para organizar y planear y guiar su propio comportamiento. El habla interior constituye una herramienta de desarrollo del pensamiento, el cual convierte al individuo en ser el más comunicativo socialmente. Otro de los temas que me corresponde explicar es el lenguaje como vehículo del pensamiento. Entonces se entiende como un recurso que se hace posible la comunicación del pensamiento, es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Son tres modalidades. La primera es modalidad ostensiva, que sucede cuando el sujeto señala un objeto de referencia. La siguiente modalidad es modalidad de etiquetado. Consiste en asociar el objeto una etiqueta verbal, lo que reemplaza la operación de señalar. La siguiente modalidad es la modalidad de sentencias, cuando la etiqueta se integra en una frase. El lenguaje contiene y expresa el pensamiento. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que él mismo le permite establecer comunicación con otros seres y así vivir en comunidad. Espero pues les haya quedado claro la explicación y gracias por escuchar. Buenos días. Bueno, parte de las clasificaciones o puntos de vista que tenía Piaget especifica sobre un tema del pensamiento representacional y el pensamiento formal. Piaget indicaba que el pensamiento representacional se ejecutaba o seccionaba en los niños menores de 7 años, porque son aquellos los que pueden tener la lógica y la perspectiva de poder asimilar un símbolo o un objeto con referente a una acción. Es decir, si ellos jugaban de pequeños, y yo creo que a todos nos pasaba, cuando el niño jugaba, digamos, con un carro, él podría imaginar que su caja de cartón, sus piedras o sencillamente una lata plástica era para ellos el simbólico o era un objeto como es el carro. Entonces el niño tenía la facilidad de poder asimilar cualquier objeto que no representaba como en sí el nombre titular del objeto. Digamos un avión, el avión, los niños hacían aviones de papel, lo cual para ellos era su avión, su avioneta, imaginaban muchas cosas que le permitían poder asimilar y relacionar que todo lo que ellos pensaban se aplicaba o se ejecutaba directamente sobre ese objeto. ¿Qué decía Piaget sobre el pensamiento formal? Ya los niños a partir de los 7 años en adelante, e incluso a partir de los 12 años, ya los niños podían imaginar un objeto, es decir, imaginaban su carro sin tener formalmente, físicamente tener el carro, es decir, ellos tenían la posibilidad de poder imaginar el carro sin tener el objeto visible. En cambio, el pensamiento representativo, que es la gran diferencia, sencillamente el niño asimilaba que sus juguetes, que no necesariamente era su figura de objetos, es decir, el carro como ejemplo que estamos colocando,
era sencillamente su móvil, su medio de transporte, su medio para jugar. Entonces, en conclusión, podemos decir que el pensamiento formal es aquello que el niño ya puede permitir asimilar o pensar que existe un objeto, un avión, una escoba, sin tener la necesidad de tener el objeto físico. Ya a partir de los 12 años, el niño ya tiene la capacidad de poder analizar, comprender, generar acciones, lo cual permite poder llevar a un mundo o a otro nivel más expectativo. Eso es la gran diferencia que nos decía nosotros Piaget sobre el pensamiento representacional y el pensamiento formal. Aquellos que nos determinan a nosotros a través de nuestros lenguajes, en muchas ocasiones no es lo mismo que nosotros queremos expresar. El psicólogo Brunner generó un experimento con niños de diferentes idiomas, presentándole varios escenarios. Entre esos pudo determinar que muchas veces el lenguaje no corresponde al mismo significado que las demás culturas pueden traer. Entonces, en los ejercicios que él estaba generando con nosotros, con los niños, era colocar sencillamente un objeto y cada uno a través de su lengua expresaba o comentaba la percepción que ellos tenían. Entonces, en conclusión, ellos dicen que el relativismo lingüístico muchas veces o en ocasiones no comprende o no relaciona las mismas circunstancias según las culturas o las lenguas que nosotros o trae directamente el mundo. Muchas gracias a ustedes por la atención.